Bueno, y en otras informaciones nacionales, los camioneros comenzaron a despejar hoy las rutas tras llegar a un acuerdo con el gobierno. Para hablar de este tema nos acompaña Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Sergio, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Mario. Sergio, usted decía que el día de hoy, ¿no es cierto?, se van a despejar todas las rutas que finalmente ya tras llegar a un acuerdo con el gobierno durante las últimas horas se iban a deponer, ¿no es cierto?, estas movilizaciones. Si nos puede contar en este momento cuál es la situación, si ya las rutas están totalmente transitables o siguen algunos camioneros, ¿no es cierto?, movilizándose. Tengo la información que los últimos en levantar la movilización fueron los conductores en la B400, en la 1, 3 puntos concretamente en la ciudad de Antofagasta o cercano a Calama. Así que, pero en este minuto la información que nos ha llegado es que ya no hay en ninguna región del país colegas movilizados en la carretera. La ruta 5, la 28 y la B400 entonces estarían ya despejadas. Esa es la información que me llegó hace unos minutos atrás. Sergio, quería preguntarle respecto de la reunión que tuvieron con el gobierno, una reunión que fue bastante extensa, con muchos gremios, producto de esta situación que claramente nunca quisimos informar. La lamentable muerte de un camionero, la semana pasada tuvieron esta reunión, ¿no es cierto?, muy extensa. ¿Qué se trató ahí? ¿Salieron conformes? ¿Lo que se prometió el gobierno para mejorar la seguridad de ustedes es lo que estaban buscando, es lo que esperan? Bueno, las medidas de seguridad son imprescindibles. Nunca se puede lograr lo que uno solicita porque la delincuencia, el terrorismo, las agresiones que sufren nuestros conductores, no solo en la macro zona norte o el norte grande, sino que también en otras partes de las carreteras del país, particularmente en la macro zona sur, son múltiples y la verdad es que la delincuencia en toda su forma, asaltos, terrorismo, etcétera, etcétera, es lo que nos tiene realmente complicado. Entonces el llamado es a que las autoridades, los pocos días que le quedan a este gobierno y particularmente el nuevo gobierno entienda que el problema número uno que tenemos en Chile es la violencia y la delincuencia en todas sus formas. Entonces, que tomen debida nota de esta grave situación para que resolvamos y volvamos a la normalidad en este país. Sergio, usted decía, bueno, nunca se puede obtener todo lo que uno quiere, pero me imagino que también ustedes le propusieron ciertas cosas que finalmente no se han podido concretar, pero ¿qué es lo que les gustaría a ustedes como petitorio total? ¿Qué otras cosas, qué otras implementaciones, aparte de las que el gobierno les señaló, para poder tener más seguridad, ¿no es cierto?, al transitar por las distintas rutas del país? Bueno, fundamentalmente que se restablezca el Estado de Derecho, que todas las actividades de la República puedan desarrollarse con normalidad, que se baje el clima de crispación que hoy día tenemos los chilenos. Para eso es necesario que haya un acuerdo nacional en que el gobierno, junto con las distintas instituciones, las demás instituciones de la República, me refiero al Parlamento, al Poder Ejecutivo, Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, entendamos que las instituciones como Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile y también las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes de la República y que pueden ayudar, pueden colaborar para restablecer el orden y que pueda el país seguir trabajando. Si es muy necesario, estamos en pandemia sanitaria. Se han perdido una gran cantidad de puestos de trabajo y el país tiene que retomar la normalidad porque de lo contrario no hay formación o creación de nuevos empleos, no hay inversión y al final los más perjudicados, los que más sufren son justamente las familias con mayores carencias. Entonces es necesario que entendamos de una vez por todas el grave problema
de la violencia y la delincuencia. En ese sentido, ¿usted cree, por decirlo en un lenguaje muy cordial, ¿no es cierto?, que se tiró para la cola este tema teniendo en cuenta las distintas advertencias de los alcaldes, de los gobernadores en ese momento, de cómo estaba el flujo de migración, ¿no es cierto?, ilegal por las fronteras del país? ¿Cree que se tardó mucho en tomar medidas? Esa mesa que usted habla, ¿no es cierto?, de los distintos poderes del Estado, que todavía no se ha desarrollado, ¿cree que finalmente fue un tema que no se tomó en su minuto, que se esperó hasta quizás último minuto? No cabe duda, hemos venido advirtiendo la gravedad de la migración masiva sin controles apropiados y que las fronteras de Chile estaban abiertas para que ingresaran de distintos países gente a la nación. Entonces, todos los países tenemos una infraestructura, los servicios básicos, los servicios de salud, los servicios educacionales, la vivienda, etcétera, etcétera, de acuerdo a la cantidad de habitantes que cada uno tiene. Pero aquí han llegado una cantidad de migrantes que hace inviable que haya atención para todos ellos. Eso crea entonces un nivel de insuficiencia en las atenciones y finalmente tenemos problemas, primero los chilenos, y obviamente las personas que llegan tampoco pueden ser bien atendidas. Por lo tanto, efectivamente, hubo una acción tardía de todas las instituciones del Estado. Sergio, y cuando ustedes le hacían esa advertencia a las autoridades, ¿qué le respondían? Bueno, los dirigentes gremiales tenemos que poner los problemas, tenemos que entregar la información que nosotros tenemos con nuestra experiencia, con la calle que tenemos a las distintas autoridades. Pero nosotros no somos gobierno, ni somos cogobierno. Son las autoridades los que tienen que resolver los problemas, hacerse cargo de los problemas oportunamente para no tener estas externalidades tan negativas que ha llegado al norte grande y también a otras regiones una cantidad enorme de problemas. Mire lo que pasa con el comercio no autorizado, el comercio ambulante. Se han tomado las calles de las principales regiones, las principales ciudades del país, y hoy día no se puede ni siquiera transitar. Y si se logra resolver en un lugar, nace en otro, y hay delincuencia, hay agresión, las madres con sus hijos pequeños no pueden transitar, los vecinos no pueden salir a las plazas públicas porque están tomadas por delincuentes. Sergio, respecto de la reunión que sostuvieron con el gobierno, ¿no es cierto?, nos comentaban que son 3 puntos, entonces, a los que se llegó de acuerdo. Lo del estado de excepción, también la ley de migración, ¿no es cierto?, este reglamento que el ministro del Interior señalaba ya enviaron el decreto a Contraloría, y también las militares desde la frontera, desde Arica a Calama. ¿Eso ha visto un avance respecto de lo que conversaron? ¿Ya hay un despliegue en cuanto a la seguridad? ¿Ustedes han visto eso? Porque según las últimas informaciones, ¿no es cierto?, habían algunos camioneros que todavía estaban movilizados a la espera de que las acciones del gobierno se concretaran. No, lo que se acordó con el gobierno se está implementando. Esto no se puede resolver de la noche a la mañana, pero obviamente que el gobierno está dando cumplimiento a los acuerdos tomados en particular. Por lo tanto, hacemos un llamado nuevamente a que entre todos nos pongamos de acuerdo y podamos colaborar para ayudar en la solución de los problemas. Perfecto. Hay un ánimo de colaboración, claramente se ve después de esta reunión. ¿Han estudiado ustedes como gremios en el caso de que efectivamente estas medidas no se desarrollen como ustedes esperaban? Por ejemplo, volver a nuevas movilizaciones, o por el momento es un tema que no se ha conversado. La verdad es que nosotros tenemos, los dirigentes gremiales, somos representantes del mandato de las bases. Cada día tiene su afán, pero indudablemente que, dadas las situaciones que se han producido, yo creo que tanto este gobierno que está terminando como el que viene ha tomado debida nota. Y yo llamo a las autoridades que van a tomar el control de la nación que atiendan estas comprendan, analicen
y resuelvan con prontitud junto con los gremios, junto con nosotros. Nosotros estamos disponibles para colaborar como ha sido siempre con el desarrollo y la normalización y eliminación de las no conformidades para poder seguir trabajando. Sergio, ¿ustedes no han tenido alguna reunión, alguna cita con los ministros, ¿no es cierto?, que van a asumir, con el presidente electo? Hay varios gremios que han tenido reuniones con ellos. ¿Ustedes han podido tener algún tipo de comunicación justamente para establecer estos puntos que claramente son los que más les importan a ustedes como gremio? Sí, nosotros mandamos una carta al presidente electo, al presidente Boris, y ya hemos tenido reuniones, el secretario ejecutivo de nuestra confederación, Valdemar Higuera, junto con el director tesorero Luis López, ya tuvieron una reunión presencial con el jefe de gabinete de la futura ministra del Interior, y seguiremos teniendo los diálogos, las conversaciones, todas las que sean necesarias para colaborar, para ayudar a eliminar este grave problema, este flagelo que tenemos de la violencia desatada y la delincuencia en todas sus formas. Quiero ser enfático en eso. Si hay violencia y si hay delincuencia, lamentablemente los demás problemas no se pueden resolver. Sergio, en ese sentido, y para que la gente entienda, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes pasan día a día cuando tienen que movilizarse a lo largo, ¿no es cierto?, de todo el país. ¿Cuáles son las situaciones que ustedes han tenido que enfrentar? Lo vimos, ¿no es cierto?, con el asesinato de Byron Castillo la semana pasada. ¿Qué es lo que ustedes normalmente tienen que enfrentar? ¿Cuáles son los temores de los camioneros que se movilizan día a día para abastecer los distintos puntos del país? La falta de seguridad de nuestros conductores. No nos olvidemos que quemaron a Juan Barrio en la cabina de su camión. Balearon a Montserrat, una niña de 9 años que iba con sus padres en un camión. Y ahora entonces la vida de Byron. Entonces, la falta de seguridad, la falta de certeza de nuestros conductores, porque de volver a sus casas. Si desde el estallido social nosotros hemos sido muy agredidos, nos han puesto barricadas, nos han quemado, nos han asaltado, y fundamentalmente en la macrozona sur la situación es muy grave. Preguntémonos cuál es la pretensión de los terroristas, de los delincuentes, de los que nos agreden. Que nosotros digamos basta y paremos las actividades. ¿Qué se va a producir en el país? Una sensación de inseguridad y falta de abastecimiento. Va a haber una psicosis colectiva a través de todas las regiones y la gente va a salir a acaparar combustibles, alimentos y elementos de primera necesidad. Y eso crea entonces una situación gravísima de ingobernabilidad, de falta de certeza y de seguridad, y es lo que pretenden los terroristas y los delincuentes. Pero nosotros hemos seguido trabajando y entonces la petición es que las autoridades entiendan la gravedad de este problema. Y en ese sentido, porque estas peticiones claramente no son nuevas, llevan bastante tiempo por parte de los gremios esa solicitud de seguridad. Usted decía que las autoridades entiendan. En ese sentido, ¿cómo ha sido la administración actual, ¿no es cierto?, del gobierno respecto de garantizar esa seguridad? ¿Ha avanzado en algo? ¿Se ha podido lograr algo? ¿O la verdad es que ha sido complejo llegar a las peticiones que ustedes tienen con esta administración? Bueno, los resultados mandan por sí mismos. La verdad es que el tema sigue siendo grave para nosotros. Nos quemaron los primeros 3 camiones en Lumaco en el año 1997. Hoy día tenemos más de 1.500 equipos quemados entre los colegas que trabajan en el área forestal y nosotros. Han quemado más de 50 templos católicos y evangélicos. Pero ¿para qué seguir si todos los chilenos estamos informados? Ya no es noticia quemar, asaltar. Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta que el problema número 1 de Chile es lo que hemos denunciado? Reitero, violencia y delincuencia desatada en todas sus formas, narcotráfico, terrorismo, asaltos, portonazos. Sí.
Eso es el problema mayor. Entonces, claro, el gobierno está terminando, ha intentado resolver el problema. Algunas cosas se han hecho, pero el problema sigue vigente. Entonces, lo importante es hacer el llamado a las nuevas autoridades que entiendan que hay que resolver esto de raíz y en forma definitiva. Pero en esta administración faltó mano dura, faltó ser más enfático en el tema de la seguridad, lo hablamos recién y usted también lo decía, son situaciones que ya se vienen dando hace bastante tiempo, son muy violentas además. ¿Faltó ahí poner un poco más de mano dura quizás en las medidas que se tomaron? Bueno, mire, cuando uno escucha a las nuevas autoridades que dicen que no se va a aplicar estados constitucionales excepcionales, y entonces a contar del 11 de marzo se terminan los estados excepcionales, que es en concreto la colaboración de las Fuerzas Armadas en el trabajo que hace Carabineros de Investigaciones de Chile. Entonces uno dice, bueno, tendrán un método distinto. Yo he escuchado mucho que se va a usar un método de diálogo, de conversación, pero en esta administración, Sergio. Si esto da resultados, bendito sea Dios, pues. Pero en esta administración, yo le pregunto por esta administración. Nosotros tenemos la impresión de que aquí no es una cosa tan liviana, esto es una cosa muy compleja, muy profunda, y lo ideal es que se termine de raíz este tema, este clima de inseguridad que tenemos los chilenos. Pero en esta administración, yo le preguntaba a Sergio, faltó mano dura, faltó tomar medidas a tiempo, medidas que fueran un poco más enfáticas, ¿no es cierto?, respecto de este tema. Claro, efectivamente, pero también es necesario que las instituciones como el Parlamento, como el Poder Judicial, ya lo dije, que todas las instituciones de la República entiendan la gravedad del problema y entreguemos, por ejemplo, apoyo real y concreto, respaldo constitucional a Carabineros e Investigaciones de Chile, porque un funcionario de Carabineros, que es un chileno igual que nosotros, que viste uniforme, si no tiene respaldo constitucional, va a quedar en la más absoluta indefensión. Entonces, como es un tema nacional, tenemos que entregar respaldos constitucionales y de esa forma vamos a colaborar entre todos a disminuir este clima y a resolver el grave problema que tenemos. Sergio, muy cortito, solamente para terminar, el problema del abastecimiento ya se puede decir que está solucionado, que finalmente todas las regiones van a tener el abastecimiento debido a ya que se terminan las movilizaciones. Toda la información que me ha llegado, nosotros tenemos asociaciones de Arica a Magallanes, no solo los camioneros, la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile que yo presido, sino que además tenemos los multigremios productivos. La Multigremial Nacional de Emprendedores que preside Juan Pablo Suet, yo soy vicepresidente nacional. Toda la información que tenemos desde Arica hasta Magallanes, dice que se ha normalizado y nosotros hacemos el llamado si hay algún punto donde hay algún colega que todavía está movilizado, que deponga esa actitud, porque de lo contrario esto que ha sido una protesta y una movilización prácticamente nacional por la muerte de este conductor, vamos a tener externalidades que la gente no nos va a ayudar en comprensión para futuras movilizaciones o lo que tengamos que hacer. Perfecto. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Reiterar las condolencias a la madre de este conductor, a su compañera, y decirle que estamos por ahí. Muchas gracias. Nos sumamos. Muchas gracias.